Amén. El Señor les bendiga, amados amigos y hermanos. Soy el hermano Fabio Alberto Arrubla, ministro de alabanza por más de 20 años, y voy a compartir con cada uno de ustedes, con las personas a quienes alcance este video, una enseñanza que en lo personal ha traído mucha edificación a mi vida y quiero compartirla con ustedes para que también traiga edificación. Esta enseñanza va relacionada netamente con lo que es el ministro como adorador, aquel hermano y hermana que canta a Dios, que toca algún instrumento en su congregación. Si usted es uno de ellos o es una persona que aspira a servir al Señor en el ministerio de la alabanza, le invito a que se quede conmigo en esta enseñanza que va a ser de mucha bendición para su vida. Acompáñeme. Bien, teniendo en cuenta el alto auge musical que ha alcanzado el ministerio de la alabanza en la Iglesia del Señor, se ha tratado de encontrar algunas soluciones prácticas para las diversas dificultades y problemas internos en la administración, el cual abarca la responsabilidad y la administración pastoral, el liderazgo y la organización, dentro de ellos la voluntad perfecta del Señor en base al desarrollo musical ministerial. En ese estudio se hará un seguimiento de acuerdo a las bases bíblicas y testimonios registrados en la misma, a lo cual, por falta de tiempo, voy a darles las citas bíblicas. Ustedes pueden pausar el video, buscar su texto bíblico o anotarlo en su defecto para que así podamos darle continuidad al video. Y de esa forma vamos a poder incrementar el desarrollo de los adoradores. Con este estudio, los adoradores que Dios necesita en estos últimos tiempos, y fomentar e impulsar a los futuros salmistas para la nueva generación que Dios está formando. La primera palabra es el salmo. Salmo significa cántico sagrado de los hebreos y de los cristianos que contiene alabanzas a Dios. La segunda palabra es salmista. Salmista es un compositor de salmos o el que canta. En segundo aspecto encontramos el ministerio de la música en la Biblia. En términos generales, necesitamos elevar la percepción del ministerio de la música en la iglesia cristiana con un entendimiento más profundo de lo que esto significa, qué lugar ocupa en la palabra y cuál es su lugar en la iglesia contemporánea. Pues bien, encontraremos que la Biblia está llena de música. Existe una cantidad considerable de versículos donde se menciona la música, cantos, cántico, alabanza, adoración, regocijo, entre otros aspectos, los cuales nos enseñan el origen hebreo, que significa cantar con gozo, adorar con gozo, bendecir con gozo al Señor. Y también encontramos una referencia de que también va acompañado de los instrumentos musicales. El primer texto que compartiremos es el Salmo capítulo 100, versículo 2, donde tomaremos la siguiente frase: venid ante su presencia con regocijo. Es lo primero que debemos hacer cuando vengamos a la casa del Señor. Y de acuerdo a ese versículo, el Señor enseña la manera que nosotros debemos acercarnos a Él. Y es a través de resonantes clamores de júbilo y con cantos de gozo y de alabanza. De este mismo tema se mencionan unas 800 veces citas bíblicas que resaltan el lugar tan importante que ocupa en el corazón de Dios la alabanza y la adoración. Y de ello veremos algunos personajes musicales en la Biblia. Uno de ellos es Jubal. Esto se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 20 en adelante. Un hombre llamado Lamec tuvo dos hijos. El mayor de ellos se llamaba Jabal. Este Jabal fue padre de ganado, o sea que fue el que dio origen a lo que es el pastoreo. Él habitaba en tiendas y cuidaba el ganado. Y su segundo hermano menor, llamado Jubal, fue el padre o inventor de la música. Desde muy temprano encontramos un hecho histórico de que lo que es el pastoreo y la música tienen una unión muy fuerte y muy significante que miraremos también en el desarrollo ministerial. Moisés es una segunda persona que también se menciona en la Biblia como un músico. Todas estas son referencias.
Este hombre se encuentra en Deuteronomio capítulo 31 y en Éxodo 15. Allí enseñó un cántico que Dios le había dado para enseñar al pueblo de Israel. Un tercer persona que entra dentro de este estudio y que es de quien vamos a hacer un extensivo estudio es el rey David. Es quizás el músico más conocido en toda la Biblia. Fue un gran líder, fue un gran hombre a quien el Señor le dio un nombre muy especial. Le dio una calificación muy particular y es que decía, él es un hombre conforme a mi corazón. David sabía lo que a Dios le gustaba. Fue su corazón sencillo, su corazón humilde y puro lo que le agradó a Dios. Fueron sus canciones directas y sinceras, al igual que sus alabanzas, las cuales subían y tocaban el corazón del Señor. Y de esta forma vamos a mirar un subdesarrollo de la estructura musical de David. Primero, vemos que él empleó un gran número de levitas en su ministerio musical. Primero de Crónicas capítulo 23 nos enseña que David contrató un gran número de músicos para una segunda función, y es que ellos tocaban de tiempo completo. Primero de Crónicas 9:33 lo dice. Ellos, las personas que David había designado, eran personas puestas, eran personas apartadas y señaladas en cierto sentido para la obra de la música. Esto nos enseñan varias cosas. Lo primero es que no cualquier persona debe estar tocando y cantando, sino que deben ser personas que hayan sido preparadas, que hayan sido designadas y apartadas para esta obra, para esta labor. Lo segundo es que debemos meditar bien y consultar con el Señor sobre las personas que quieran poner en el ministerio de la alabanza. De esto surgen varias preguntas o varios análisis. Uno de ellos es que David sabía muy bien la importancia de lo que es la adoración. Por ser tan importante para él, él contrataba personas idóneas, personas capacitadas para servir al Señor. Y no solo de esa manera, sino que lo hacían de tiempo completo. Esto quiere decir que David tenía una solvencia económica como líder, como rey, para contratar personas que alabaran y adoraran al Señor. En este caso eran exclusivamente los levitas quienes tenían ese derecho, y ellos ministraban al Señor delante de su presencia, delante del arca del pacto, de día y de noche. Y a cualquier momento que alguien fuera allá a buscar del Señor, allá estaban los músicos alabando y adorando al Señor. Aquí vemos que eran personas preparadas, personas contratadas y eran personas dispuestas a alabar al Señor en todo momento. Es triste ver hoy día, si lo comparamos con nuestra época contemporánea, hay muchos ministerios que, aunque tienen excelentes músicos preparados, no están recibiendo un apoyo necesario. Hay muchos pastores que se han olvidado de la necesidad de ayudar a sus líderes, de ayudar a sus ministros de culto, a sus ministros de alabanza. Hay pastores que solo creen que es de ellos los ingresos, que es para ellos los beneficios que puedan haber allá, los diezmos o ofrendas que el pueblo del Señor traiga para el servicio y mantenimiento de la casa de Dios. Pero, amados pastores, no se olviden que la casa de Dios no solo la conforma usted como pastor, sino también su liderazgo. Sus músicos forman parte importante del culto, de ese culto devocional. Y muchos saben que hay músicos que de corazón les sirven, de corazón alaban al Señor, pero son personas que sufren, que tienen dificultades económicas como cualquier otra persona que dedica mucho tiempo a una sola actividad no remunerada. No quiero decir con esto de que entonces no voy a hacer más que alabar al Señor y que me paguen por eso. No, pero entiendan la situación que actualmente atraviesan muchos músicos, que muchas veces para poder ir a sus servicios, a sus cultos, a cantar al Señor, no tienen ni para los pasajes, no tienen ni para el bus. Y pasan dificultades, sí. Hay muchos ministros, pastores que se desentienden de poder ayudar financieramente a sus músicos. Hermanos, si usted puede y tiene la capacidad, bendiga a los músicos de su congregación. Si usted tiene la oportunidad de poder bendecir a alguien, hermano, de acuerdo a la palabra, dice que hay que bendecir principalmente a los de la casa. Su casa espiritual, esos hermanos necesitan la bendición de parte del Señor. Y si usted tiene los medios,
puede ayudarlos y puede bendecirlos. Hay músicos que de hecho estudian música para ese fin, para perfeccionarse en el servicio de los santos. Así que esta situación tenemos que tratar de manejarla de la forma más adecuada para que no vayan a surgir malentendidos. Ahora, en siguiente aspecto, veremos que los cantores se visten también de cierta manera. Primera de Crónicas capítulo 15 y Segunda de Crónicas capítulo 5 nos enseña la manera como ellos se vestían en ese entonces de acuerdo a sus costumbres y su tradición como hebreos. Ahora, debemos también nosotros recordar que presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores amerita una atención especial en nuestra apariencia física. Nosotros debemos esmerarnos un poco por presentarnos bien delante del Señor, no solo en la forma de vestir, sino también en nuestra forma de vivir, de una forma santa, de una forma piadosa, íntegra, separada y entregada para nuestro Señor. Eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros lo tengamos en consideración y lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a venir presentados delante de nuestro Señor? Ahora, miremos también que David encargó lo que fue la música a personas que sabían lo que estaban haciendo. Primera de Crónicas capítulo 15 y Primera de Crónicas 25 nos enseña. Eran personas que él podía dejarlos tranquilos allá, iban a adorar al Señor con toda eminencia, con todo respeto y con una calidad musical impresionante. Además, se podía también ir al tabernáculo, como hacía mención hace un momento, a cualquier hora y escuchar alabanzas del Señor, y eran personas ministrando y adorando al Señor continuamente, preparados. Esto estaba perfectamente calculado y estaba perfectamente preparado. Ahí mismo en Primera de Crónicas 15 y 16 nos enseña esto. El orden y la administración no se puede llevar adelante a menos que hayan personas encargadas, que hayan líderes responsables de lo que se tiene que hacer. Es muy importante la organización y el liderazgo para un buen funcionamiento en el ministerio. Además, David no era un hombre con complejos de superioridad, y esto es muy importante que lo analicemos. Él no era un hombre que se sentía superior, ni que era una persona también autoritaria. Él tampoco era un dictador. David, él sabía muy bien su papel como líder y cómo descansaba en la autoridad que Dios le había dado, pues él estaba bajo la autoridad de Dios y de sus sacerdotes y de sus profetas. Era un hombre sometido a la autoridad. Cuando usted y yo tenemos un entendimiento claro de lo que es la autoridad, no vamos a tener ningún problema en aceptarla, someternos a ella y seguirla. De esta manera vamos a poder descansar tranquilos y funcionaremos correctamente dentro del cuerpo ministerial. Pero es lamentable que muchos hermanos hoy día, en especial músicos, les cuesta mucho sujetarse. No quieren muchos músicos sujetarse a su pastor, no quieren sujetarse a su director de alabanza. Quieren hacer lo que les dé la gana, se sienten superiores que él o que ella, a quienes el Señor ha puesto, a quien el pastor ha visto cualidades y por eso le ha puesto como director. Están los que se sublevan y dicen: no estoy de acuerdo, ni con ellos ni con el pastorado. ¿Y qué finalmente resultan haciendo los músicos? Haciendo lo que les dé la gana. Dejan el ministerio, dejan la iglesia y se van a otra parte donde les levanten su ego, donde le levanten y les den ese puesto que ellos dicen y sienten que se merecen. Recordemos que una vez alguien pasó por eso, hace mucho tiempo, muchos siglos. Estamos hablando de milenios. Y ese ser quiso ser superior a Dios, quiso estar por encima de Dios. Por eso fue desterrado de ese lugar. Porque Dios nos ha creado con un propósito, y es para el propósito de alabanza y gloria de su nombre. Así que no olvidemos el propósito por el cual debemos servir al Señor y aprendamos a tener sujeción y humildad. Por otro lado, quien tenga la autoridad, ese es otro error, quien tenga autoridad en esta área como director, no debe también abusar de ella, porque es que hay muchos músicos y directores que imponen a fuerza, a las malas, muchas cosas en sus ministerios. Quieren obligar a sus hermanos, a sus hermanas, a que piensen y hagan lo que ellos digan. No les dan la libertad de poder contribuir en un ministerio a los demás, sino que se haga la voluntad de San Pepito y Santa Benita y no más. No, ese también es un problema, mano, porque nosotros tenemos que
dirigirnos o conducirnos ante el Señor con temor, con temblor, como dice, y administrar esa autoridad que el Señor nos ha dado con mansedumbre para el beneficio de su iglesia y de su reino. Hay un ejemplo de un hombre que se llamaba Kenanías. Él era principal de los levitas en la música. Eso lo encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 25. Y miren cómo era la manera y la actitud de Kenanías, que destacaba por su autoridad como un buen líder. Lo invito a que lo pueda ver. Ahora, tenemos también mucho que aprender de estar bajo la autoridad. Es triste reconocer que en la actualidad hay muchos músicos que han sido causa de división en su iglesia, levantándose, como decía hace un momento, en contra de sus pastores, y de ellos hay muchos rebeldes andando en un lado y otro, inyectando rebeldía en aquellos que también les siguen a ellos. Ahora, cuando nosotros toquemos, hermanos, no debe importar dónde lo hagamos, no importa cómo estamos tocando delante del Señor, así en el lugar, porque es que podemos, sorpresivamente servir al Señor en la calle, en una reunión familiar, en el bus, ¿sí? Donde sea que el Señor nos vaya a llevar. Ojo, no estoy diciendo con esto porque pues no falta el hermano que diga, ay hermano, entonces al Señor se le puede alabar también en la taberna. No, hermano, ustedes saben que hay lugares donde el Señor está y lugares donde no está. Yo estoy hablando que si el Señor en algún momento te dio a ti la oportunidad de poderle adorar o bendecir por alguna circunstancia, no te prives de hacerlo, hazlo donde sea. Si no puedes hacerlo físicamente, hazlo con tu corazón, hazlo en tu mente, pero en todo momento adora al Señor, porque al fin y al cabo es para agradarle a Él y es para ofrecerle sacrificio de alabanza al Señor y a nadie más. Lo único que no te debe importar es lo que los demás digan cuando tú alabes al Señor, porque tú le estás alabando con tu corazón y te estás dirigiendo a Él en específico. Además, la música no solo es un ministerio, sino que también es un servicio para el cuerpo del Señor. En tercer aspecto, las características que debe tener un salmista. Cada país tiene sus características particulares y culturales, o sea, las particularidades que destacan pues en cada persona. Y el Señor Dios, en su gusto por la variedad, nos hizo a cada uno de nosotros diferentes, y de esta manera, así como hay esa diferencia, también existen diferentes hábitos y actitudes que nosotros practicamos con toda naturalidad o que los tenemos como una norma personal, como una ética de vida en nosotros. Y dentro de esos aspectos importantísimos vamos a conocer apartes o apuntes aparte de lo que fue la historia de David con un siervo del rey Saúl, que le hizo una gran recomendación diciendo: Señor, conozco a alguien que le puede ayudar con ese problema. Esa historia se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16. Le invito a que me acompañe en la segunda parte de este video para que conozcamos profundamente esa recomendación y cómo ser un músico de buen testimonio ayuda a que se abran puertas. Tú, hermano y hermana, ¿quieres que se abran puertas en tu vida ministerial como músico? Acompáñame en este segundo video y vamos a conocer la mano de Dios obrando por el testimonio. Lo mejor es que otros den buen testimonio de ti, de que haces un buen trabajo para el Señor, de que eres un buen ministro. Así que quédate, que el Señor te siga bendiciendo. Amén. En nuestro anterior video habíamos comenzado a compartir respecto a algunas de las características que debe tener un ministro para adorar a Dios. Si no has visto la primera parte, te invito a que la puedas ver este video para que así puedas contextualizarte y tener un seguimiento respecto a la enseñanza. Estábamos diciendo que Saúl, el rey Saúl, el Saúl de la Biblia, cuando ejercía como rey fue atormentado por un espíritu, el cual no le dejaba tener paz y tranquilidad, y la única manera como él pudo mejorar en su vida, en su tranquilidad, fue por la recomendación de uno de sus siervos, donde dijo: Señor, yo conozco a un músico, a un joven que sabe tocar. Ese joven era David en ese entonces, y ese criado que le sugirió a Saúl que trajeran ese músico para que pudiera dormir y descansar del mal espíritu que tenía, aquí nos dice en Primera de Samuel
capítulo 16, versículo 17, que se ilustra la orden que el rey Saúl da, diciendo: búscame pues ahora a esa persona y tráigamela. Busque a uno que sepa tocar bien y tráigamelo. Y en 1 Samuel 16, 18 dice que esto es un testimonio digno de alguien que ama a Dios. La clase de persona que describe el criado de este versículo es precisamente la clase de músico que Dios quiere levantar el día de hoy. El pensamiento de muchos es que, como es para la honra y la gloria del Señor, entonces podemos rendir algo no bien preparado o no bien ejecutado, porque al fin de cuentas lo que a Dios más le interesa es ver el corazón de la persona que está tocando o cantando. Claro, esto es cierto, que el Señor mira el corazón y al Señor le interesa este aspecto de nuestra ofrenda musical, pero esto no le resta importancia a lo que nosotros le traemos al Señor. Esto que traemos al Señor debe ser una ofrenda excelente en todos los sentidos. No debemos usar el hecho de que como es para la honra y la gloria del Señor, entonces eso va a ser una excusa para no hacer bien las cosas, para traer una alabanza mediocre, una alabanza medio ensayada o con falencias. En el Salmo 33:3 dice que nosotros vemos que nuestra música y nuestro canto deben rendirse con excelencia para el Señor. Hacedlo bien, es la recomendación de David, hacedlo bien. El ensayo y la preparación solo nos ayudan a estar listos y prestos para fluir como el Espíritu quiere hacer. Muchas veces nosotros hemos visto cómo el Espíritu Santo es apagado, y esto se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:19, precisamente por la falta de preparación del grupo de alabanza o por una alabanza mal tocada, mal ejecutada, que en ese momento fomenta lo que es la confusión de los músicos, fomenta lo que es la confusión en el momento de ser interpretada. Todo esto porque los músicos, porque los cantores no se tomaron el tiempo necesario para prepararse, para ensayar, porque como al fin de cuentas es para la honra y gloria del Señor, pues ahí se va, dicen nuestros hermanos mexicanos. Dios no premia la hipocresía, pero Dios sí premia la fidelidad, la responsabilidad y la diligencia. Otra característica que describe a David es que él era una persona valiente. Es valiente. No solo le dijo el siervo de Saúl a su rey: conozca a un joven que sabe tocar, sino que también es un joven valiente, un joven esforzado. Valiente significa valeroso, que está dispuesto a arrostrar los peligros. Es una persona esforzada, siendo algo más apegado a lo que dice la Biblia. Un individuo como usted o como yo, hablemoslo de esta forma, que un individuo como usted o como yo tengamos la fuerza como de un ejército, es algo que solo Dios puede hacer en su momento, así como lo hizo en varias ocasiones con Sansón. ¿Sí? Es indispensable reconocer, como seguramente lo hizo David, que la única fuerza que nosotros tenemos proviene de la fuente divina, que es Dios. David no buscaba el peligro. David sabía cuándo venía el peligro, pues Dios estaba con él y él lo enfrentaba en el poder que la fuerza de Dios puede darle. Cuando uno está con el Señor, conoce de dónde viene el peligro, no lo busca. Cuando uno está sin el Señor, camina por donde sea y cae en la red del peligro. David además pasaba tiempo con el Señor, conociendo su corazón y conociendo sus caminos. Además, en resumen, la verdadera valentía que nosotros podemos encontrar es confiar en el Señor, es conocer al Señor, y de esa manera vamos a poderlo vencer de alguna manera, así como David venció a Goliat, conociendo al Señor, porque él le decía claramente a ese hombre: usted viene contra mí con espada, con jabalina, con esas grandes palabras, pero yo conozco un Dios y ese Dios es superior a usted. Mi Dios no me dejará en vergüenza. Mi Dios, el Dios de Israel, le va a destruir a usted incircunciso. Y conocemos el desarrollo de esa historia. Así que
Continuando con esto, vemos Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, donde se dice que es vigoroso, que habla de la entrega, del entusiasmo, del arrojo, del dinamismo, entre otras cosas. Significa, es una fuerza física vital y una fuerza llena de energía. Y una de las palabras entre estas palabras vigoroso es eficiencia. Y la manera de empezar es poniendo en orden nuestras vidas y siendo disciplinados en nuestras actividades y en nuestros hábitos. Pidámosle a Dios que nos haga personas vigorosas, pidámosle a Dios que nos haga personas esforzadas, personas fuertes, personas eficientes, llenas de riqueza en valores morales y en valores espirituales. Otra descripción que se le da a David es que no solo se decía que sabía tocar, no solo se le decía que era una persona valiente, sino que también era un hombre de guerra. El ministerio de la música, mis amados hermanos, está enlazado en el tema de la guerra espiritual. Hay cientos de relatos como a través de la música Dios ha traído liberación y sanidad y restauración a muchas, pero muchas vidas. Primera de Samuel 16:23 dice que esto muestra cómo es la música. Dios ha puesto un elemento poderoso de ataque contra el enemigo. Isaías 30:32 nos enseña diciendo que no es con ejército, no es con fuerza. Dice así, que cada golpe de la espada justiciera, de la vara justiciera que Dios acerta contra el enemigo, es con alabanza. Es con alabanza. No son cosas de pelear físicamente como ejércitos. Es algo espiritual. La alabanza de Dios, la alabanza es un arma poderosa para acertar golpes contra el enemigo. Recuerden, eso está en Isaías 30:32. Hay un resultado poderoso en el reino de las tinieblas cuando se alaba a Dios. Así que cuando se alaba a Dios, entramos en guerra, en batalla espiritual. Así los demonios huyen de la manera que los demonios huían cuando David tocaba delante de Saúl. Ellos reconocían esos seres de maldad, reconocían la autoridad espiritual con la que tocaba David, al grado de saber que esa autoridad era mayor que la que los mismos espíritus malos tenían. Querámoslo o no, como músicos nosotros hacemos una batalla, una guerra. Aceptémoslo y empecemos a vivir como hombres y mujeres de guerra. Recordemos muy bien, cuando yo suba a servir al Señor, estoy en una batalla espiritual. De ahí donde surgen tantas luchas para que los músicos podamos servir al Señor con libertad. De ahí donde surgen tantas dificultades para nosotros poder tener una vida mayormente consagrada al Señor y poderle servir de la mejor manera. Porque tú estás atacando al enemigo. Cuando tú dejas de alabar al Señor, el enemigo gana terreno, gana victoria sobre ti y empiezan a venir cualquier cantidad de problemas. Pero cuando tú alabas, hay victoria. Por eso, como dice ese hermoso cántico, hay victoria en el nombre de Jesús. Y eso se alcanza a través de la alabanza. Miremos esa perspectiva de adorar al Señor con un espíritu apasionado, con un espíritu dedicado hacia el Señor. Alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, pero también le alabamos para que Él se mueva en medio de su pueblo. Otra de las características que tenía David es que era un hombre prudente en sus palabras. Santiago capítulo 3 nos enseña y 2 de Timoteo capítulo 2 nos enseña lo que es la prudencia. Muchos músicos tenemos un espíritu de análisis, ¿sí? O por qué no decirlo, un espíritu de crítica. En el anterior video hablaba un poco acerca de esto, donde decía que muchos músicos tienen la costumbre de hacerse en la última banca. Allá uno los ve, mientras todos los hermanos están alabando al Señor, el músico está así, mirando al altar. Algunos allá concentrados, observando cómo toca el baterista, el pianista, el del bajo, el de la guitarra y el coro de las hermanitas, ni qué decir. Y nos sentimos muchas veces jueces de esos ministerios. Y ahí empezamos, mira, ahí se equivocó el del piano, ahí metió mal el acorde de la guitarra, uy, la hermanita se desafinó. Hermano, dejamos de ser músicos y nos volvemos críticos. No, hermano, esto debe cambiar.
Debe cambiar como esa competencia que mantenemos dentro de nuestro corazón. Ese espíritu de superioridad debe ser echado de nuestro alrededor. Nosotros somos músicos que debemos tener humildad, debemos tener un espíritu apacible, un espíritu dedicado de humildad delante del Señor para decirle: Señor, te sirvo con mi corazón, te sirvo con todo mi ser. Y no ser un punto de crítica, un punto de rechazo hacia los otros ministerios. Tenemos que luchar contra eso, mis hermanos. En lugar de criticarles, unirnos en adorar al Señor en un mismo espíritu. Pues estas personas, al escuchar y analizar esa música, lo que hacen es detallar, sacando todos los defectos, y son personas críticas a esos otros músicos. Bien, es bueno, y no estoy diciendo que mal. Si el punto crítico que tú empleas hacia los músicos es para finalizar el servicio y decirle: hermano, mira, esto y esto y esto vamos a mejorar aquí y allá, excelente, hermano. Excelente que lo hagas, porque eso quiere decir que eres una persona que quiere hacer las cosas de la mejor manera y quieres que tus músicos hagan las cosas de la mejor manera para el Señor. Pero si solamente utilizas sus errores para echárselos en la cara, para regañarlos, para criticarlos, para murmurar de ellos, no estamos haciendo las cosas correctas. Es cuestión de actitud, hermano. Actitud. Entonces, debemos ser personas equilibradas. No nos vayamos hacia alguno de los dos extremos. El extremo de la crítica, ¿sí? O el extremo de la murmuración. Tenemos que ser neutros y decir: Señor, voy a criticar, voy a murmurar, pero de una forma sana, para hacer que mejore la condición de servicio de este músico, de este ministro. Ahora, dos cosas por las cuales tenemos nosotros que evidenciar esta batalla es que hay dos aspectos. A mi mano izquierda encontramos el aspecto del orgullo. El orgullo es un problema tremendo en los músicos. Y el segundo aspecto es la baja autoestima. Allí es donde nosotros tenemos que tener claridad. ¿En cuál de los dos puntos nosotros nos encontramos? Tenemos un orgullo tan grande que no nos damos cuenta. De tanto orgullo que se refleja, nos sentimos como pavos reales porque somos los ministros del Señor. O tenemos una baja autoestima tan tremenda que nos sentimos inferiores a todos los demás. Que sentimos que lo que yo hago no tiene valor. Que sentimos que, o tú eres ese tipo de músico, hermano o hermana, que te sientes rechazado porque estás tocando un instrumento y sientes que no lo mereces. Sientes que hay personas que lo hacen mejor que tú. O al contrario, sientes que eres el mejor músico de tu ministerio. O sea, yo soy el que toca hasta con los pies. Yo toco 4 instrumentos al mismo tiempo, canto, oro y hablo en lenguas. No, hermano, no nos vayamos en desequilibrio. El orgullo es malo y la baja autoestima es mala. Seamos neutrales como el Señor nos ha enseñado. La palabra dice que para las personas que se sienten de baja autoestima, dice: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Pero también nos dice, por el lado de aquellos que son orgullosos, tenemos que bajarle a la soberbia, tenemos que bajarle a la altivez, porque un corazón prepotente, un corazón orgulloso, es un corazón que Dios no acepta completamente. Recordemos que hubo alguien que por orgullo y prepotencia, por querer ser superior a Dios, fue desechado del cielo, y ese es el enemigo eterno de la iglesia. Dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia opinión, sino que siempre tenemos que contar con la opinión del Señor. No debemos sentirnos lo peor, lo más inferior, porque el Señor Jesús ha muerto por nosotros en la cruz. Pero sí debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor. El Señor en ningún momento mostró una superioridad, aunque es ser todopoderoso, pero tampoco mostró una inferioridad, porque Él sabía quién era y de dónde venía. Así que debemos caminar con ese lineamiento espiritual delante del Señor. Proverbios 16:18 nos dice: cuidado de hablar demasiado mal de usted mismo, porque usted mismo es creación de Dios y Él nunca ha creado basura. Dios nunca ha creado basura. Así como el padre no le gusta que hablen mal de sus hijos, o a usted le gusta que hablen mal de sus hijos. Yo creo que no. Así tampoco
A nuestro Señor le gusta que hablen mal de sus hijos. También David tenía las anteriores características bien resaltadas, y también tenía, además de eso, muchas cosas que por cuestión de tiempo podremos compartir más adelante. Él, además de todas esas características que tenía, reconoció que no era su propia fuerza, no era su propio ego, sino que era la voluntad de Dios obrando en él. Así que el secreto era que él tenía una íntima comunión con Dios. Cuando estamos cerca de Dios, vamos a ser personas más espirituales y vamos a reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, lo hemos recibido por obra y gracia de nuestro Señor. Éxodo 33 nos dice que allí acontecieron cosas tremendas, cosas importantes. Yo te invito a que por falta de tiempo leas ese versículo, pero espero, Éxodo 33, pero espero que no permitamos que nos suceda lo que le sucedió a Sansón. Sansón, después de conocer lo que era tener con él la presencia de Dios, se descuidó por completo y permitió que otros valores lo convencieran, y de esta manera perdió la presencia del Señor por permitir otras cosas. Así que yo quiero dejarte con esta enseñanza y quiero invitarte a que hagamos una reflexión allá en nuestro lugar. Yo te invito a que medites en la palabra de Dios, en lo que hoy hemos aprendido, y que le digas: Señor, yo quiero ser una mejor persona para ti, quiero ser un mejor adorador, quiero ser un mejor músico, quiero ser alguien de quien tú te sientas digno de mí, que lo que yo haga, lo haga con mi corazón para ti. Ayúdame a dejar tanto orgullo, tanta altivez, y ayúdame a dejar de sentirme tan inferior. Ayúdame a ser una persona equilibrada espiritualmente. Ayúdame a entender, Señor, que tú me has llamado para honra y gloria de tu nombre, y que el ministerio que tú me has dado de alabanza y de adoración lo voy a seguir desempeñando. Si tú, hermano o hermana, estás pasando por momentos difíciles, yo te quiero recomendar algo. No dejes de adorar al Señor, no dejes de cantar al Señor. El Salmo 34 nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Que tus sucesos familiares, laborales, de salud, tus dificultades no sean pretexto para tú decir: Señor, no te voy a alabar más. Al contrario, bendice al Señor en todo tiempo. Como decía David en el Salmo 103, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún hemos de bendecir su nombre, aún hemos de ofrecer sacrificio de alabanza. Si te cuesta alabar a Dios, te felicito, porque esa alabanza que tú estás dándole al Señor con sacrificio es la que a Él más le agrada. No una alabanza sobrada, no de que, aquí estoy cumpliendo, Señor, mírame. No, al contrario, una alabanza llena de humildad, decir: Señor, gracias por darme la bendición de servirte, gracias por darme la bendición de adorarte. Hermano, hay muchos hermanos y hermanas allá en tu iglesia, allá en esas bancas, que se sueñan, que claman al Señor y le oran diciendo: Señor, yo quisiera saber cantar, yo quisiera saber tocar ese instrumento para poderte adorar. Pero tristemente ellos no tienen las posibilidades, pero tú sí tienes esa opción. Así que no menosprecies el llamado que el Señor ha hecho para servirle con todo tu corazón y con toda tu mente. Cierra tus ojos allá en donde te encuentras y haz una oración de reconocimiento, haz una oración de entrega. Reconoce que sin la gracia del Señor nada puedes hacer. Y dale gracias al Señor, porque esa gracia en abundancia está ahí presente, en este momento está presente para ti. Pídele al Señor que te bendiga con su gracia en este momento. Entrégale todas esas áreas de tu vida que hemos visto en este estudio, y pídele al Señor que te dé la fuerza, que te dé la entereza necesaria para llevarlas a la práctica y para que puedas empeñarlas, puedas plasmarlas delante de ti en tu vida diaria, en tu ministerio. Te invito a que lo hagas con todo tu corazón, todo
todo tu corazón, para Él y solo para Él, Señor. Gracias te damos, Señor, en este tiempo y te pedimos que te glorifiques según tu voluntad y que esta palabra, que esta enseñanza haya sido guardada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te doy toda honra y gloria y te bendigo, Señor Jesús, hoy y siempre. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, les invito a que sigan conectados con nosotros en este ministerio digital. Aquí en esta misma página de YouTube vas a encontrar reflexiones, videos que vamos a estar compartiendo con el transcurso de los días para que te sigas alimentando cada vez más y más. Vamos a estar hablando sobre diversos temas, sobre diversos aspectos que por la gracia de Dios van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que te bendigo y te animo a que le sigas sirviendo al Señor de la mejor manera, cada vez más y más excelente.